abogado, recién te recibiste y no sabes por dónde empezar, entonces quédate mirando este video porque te voy a ahorrar meses de prueba y error. Soy Luz, de Abogada MLA, y hace unos años que acompaño a abogados recibidos y también recientemente recibidos a mejorar su ejercicio profesional, conseguir mejores resultados y sobre todo dejar de depender únicamente de compartir honorarios. Te sugiero que actives la campanita, que te suscribas a mi canal porque voy a estar subiendo contenido del día a día que te va a ayudar a mejorar tu práctica profesional. Por supuesto, en caso que desees tener una formación más personalizada, en la descripción vas a tener toda la información sobre mis mentorías y cursos online. Este video vamos a dividirlo en 3 bloques y vamos a ver 3 temas puntuales. Cómo empezar si no tenés clientes, cómo conseguir tus primeros casos sin contactos y sobre todo cómo evitar esos errores que al principio arruinan tu práctica profesional y sobre todo tu prestigio. Así que empecemos. Seguramente te recibiste y creíste que con el título el mundo iba a correr para que vos seas su abogado, para que lo representes o abogada. Y si no tenés un estudio, no contás con padres que te puedan ayudar en tus inicios, vas a sentir por dónde empiezo, qué hago, dónde saco clientes, a dónde los busco. Bueno, tranquilo, la gran mayoría de los abogados empezamos de esa manera. No sos el único o la única, pero lo importante que tenés que saber es una sola cosa. El error más grande que podés cometer como abogado o abogada es querer abarcar todas las ramas del derecho, que al principio es muy normal porque muchas veces no saben a qué se quieren especializar, si se tienen que especializar, qué rama del derecho es más rentable, cuál no. Uno va como empezando a probar también qué es lo que le gusta. Pero la realidad es que eso es un grave error, porque cuando haces eso no te posicionas en nada y nadie te elige. Recordemos que hoy también tenemos un mundo digital, entonces recibirte hoy en una era digital no es lo mismo que recibirte hace 2 años atrás o hace 5 años atrás, ni siquiera hace 10. Estoy hablando de muy poco tiempo. Pero bueno, ese es el siguiente bloque. Entonces, ¿qué hacer si recién estás empezando y no sabes por dónde arrancar? Bueno, lo primero es elegir un área concreta para arrancar. Laboral, familia, civil, no tiene que ser perfecta, no tiene que ser compleja, tiene que ser funcional. Por ejemplo, a muchos de los que me escriben que recién se reciben o que se están por recibir, toman mi formación de registro de marcas. Uno dirá, ok, pero no es un daños y perjuicios, no es un incumplimiento contractual, no es un proceso ejecutivo. Ok, no lo es algo simple y sencillo donde empiezan a tener una cartera de clientes. Algo así, sencillo. Puse ese ejemplo, pero puede ser ejecuciones, puede ser daños y perjuicios, lo que sea, pero una sola rama a la que te empieces a dedicar. Después, obviamente, puedes ir cambiando. Lo que tiene que ser es simple para que te sientas en libertad de poder resolver ese conflicto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los clientes no buscan al mejor abogado o al que más sepa. Busca resolver un problema y nosotros resolvemos un problema. Pero cuando sos un abogado generalista, que no es que no se puede, sí se puede, pero al principio es complejo, necesitas resolver un problema en específico. Al principio, recién te recibiste, tenés todo el código fresco en la cabeza, vas a empezar a hablar como abogado, el contacto con el cliente va a ser muy difícil. No significa que no puedas ser un abogado integral, pero lo podés ir mutando más adelante una vez que tengas la experiencia de cómo captar a los clientes. Los clientes no buscan un abogado generalista y no buscan a un doctrinario que hable completamente bien, buscan resolver un problema. Y tenés que identificar qué problema resolves. Yo resuelvo tu cuota de alimentos con tu ex. Yo resuelvo tu relación laboral con tu jefe. Yo resuelvo resolver. El cliente busca que le resuelvas un conflicto. Esa es tu primera decisión y tu primer tarea como abogado o abogada. Deja de querer abarcar todo. Obviamente todo el mundo te va a hablar, te va a decir, dedícate a penal, dedícate a civil, dedícate a esto. Resolve un solo problema. Ojalá que estés viendo esto que te pueda servir de ayuda, porque ahí vas a poder captar una serie de conflictos y clientes que te van a poder ayudar a empezar en la práctica profesional. Empezá a ser ese abogado que resuelve algo, ¿sí? Reitero, no va a ser para siempre, es para arrancar, para ganar experiencia y empezar a moverte en la práctica profesional, que es muy distinto a estar en la universidad. Bueno, ¿cómo conseguir los primeros clientes sin contactos, no? Acá vamos a lo primero y lo más importante. Ya en el bloque 1 vimos que necesitamos resolver un problema específico porque si no,
somos un abogado genérico y la gente se marea. Y entre que no tenemos experiencia hablando con personas, por ahí es mejor resolver un solo problema a la vez. Bueno, ahora vamos a lo importante y es ¿de dónde saco estos clientes? Porque nadie me regaló una cartera de clientes. Lo primero que tenés es que sacarte la idea de que los clientes llegan solos o por una recomendación. La realidad es que eso funcionaba en 1910, hoy no llegan por recomendación, no van a hacer fila por tus servicios y de hecho ni siquiera van a saber que te recibiste y no les va a importar ni el porcentaje con el que te recibiste, ni la cantidad de materias, no les interesa nada. Esto no sucede al principio. Si querés que te contacten, tenés que hacerte conocido vos. Vos tenés que tener visibilidad. Hoy ser abogado no requiere de oficinas, no requiere de grandes cosas, también eso, dejar de postergar, de decir, bueno, voy a empezar a buscar clientes cuando tenga mi oficina, cuando tenga mi maestría, cuando tenga. Yo siempre digo lo mismo en todas mis mentorías y formaciones. La facultad nos dio todas las herramientas para poder empezar. Obviamente el derecho va avanzando y los programas cada vez van quedando un poquito desfasados de la realidad, pero cada vez se van actualizando. Sin embargo, la facultad nos dio todas las herramientas, tenemos todo para empezar. No esperes, porque imagínate que el proceso de empezar no es de un día para el otro. Si vos seguís esperando, vas a seguir en esa posición cómoda. Miedo tenemos todos, hacelo con miedo, empezá con miedo, pero empezá a crear un nombre, empezá a crear una idea, pero empezá. No importa que lo hagas perfecto, tenés que empezar. Para empezar en esto vas a necesitar hoy en día, en una era digital, dos cosas. Parecen cuatro. Dos, presencialidad y claridad. Ahora, ¿qué significa presencialidad? Bueno, tenemos la presencialidad física y la presencialidad digital. La presencialidad física, física, es que todo el mundo sepa que sos abogado. El verdulero, el kiosquero, tu mamá, tu papá, todo el mundo tiene que saber que sos abogado y qué problema resolvés, como vimos en el bloque 1. No necesariamente especializarse. Yo soy de las que cree que uno se puede especializar en varias áreas, pero tenés que hacerlo de la manera correcta con título, formación y demás. O sea que podés especializarte o no, pero ¿qué problema resolvés? Eso es claro. La gente tiene que saber cuál es el problema que vos resolvés. Que cuando te vean te asocien a ese problema y entiendan qué es lo que haces, para poder también sacar charla, ¿no es cierto? Entonces, es importante que te reúnas con gente que es abogada, que puedas ir a congresos, seminarios, talleres, que salgas, así sea a una librería. En una librería puedes encontrar un cliente y escuchando a esa persona vas a entender sus problemáticas y también saber a qué te vas a querer dedicar el día de mañana. Al principio también es mucho de observar para poder saber qué problema o cómo comunicar ese problema. Y la presencialidad digital es justamente esto, estar en las redes hoy en día. Es importantísimo como abogado. Hoy todo se busca a través de las plataformas de TikTok, de las redes sociales como Instagram o Facebook, a pesar de que todavía queda ese grupito de abogados medios reticentes que te dicen no, baja nivel o creen que solamente es subir un video y nada más. La verdad es que no, es que hay todo un trabajo por detrás de las redes para comunicar, para captar, para tratar de posicionarte y estar, sobre todo estar. Hoy por hoy los negocios que no están digitalmente presentes se están cayendo. Y no hablo solamente de abogados, estoy hablando de lubricentros, ferreterías, hoy todo se busca en las redes. Así que abrite una cuenta, empezá a estar presente en las redes y obviamente ten en cuenta cuál es el perfil que querés dar, siempre tratando de mantener un poco el decoro en las redes sociales. No es una red personal, sí es una red profesional, pero es importante que empieces a estar. Porque hoy no necesitas tarjetas, volantes, eso quedó bastante de moda. Quienes lo entienden trabajan de ese modo y quienes no siguen esperando que la gente haga fila. Y cuando nadie te conoce, nadie va a hacer fila para tener tus servicios. Pero bueno, también lo puedes poner, por ejemplo, si querés que la gente se entere que sos abogado y empezar a tener más contactos, empezar con algo simple. Te doy un tip en el listado de WhatsApp, por ejemplo. Eso también ayuda mucho a que la gente se entere y que te empieces a conectar con este tipo de personas que necesitan abogados, que son abogados, etc. Y cuando hablamos de claridad, significa que cuando te vean, entiendan cuál es el problema que resolves. Hay muchos abogados que los asocias al derecho de familia. Bueno, a mí me asocian a las criptomonedas, a los negocios digitales, a los planes de ahorro automotor, a las ejecuciones prendarias. Hay gente que las asocias y se vuelven conocidas por dedicarse al laboral. Obviamente después se dedican a otras ramas, pero asocian un problema con el abogado.
Eso es lo que tenés que tratar de lograr, ser claro en cuál es el problema que resolves. Sobre todo, reitero, al principio, porque al principio no hay experiencia para hablar con clientes, no hay experiencia para captar clientes y uno cree que no sabe por dónde buscarlos, que tiene que ir a pararse en un trabajo. La verdad es que no. De esta manera, en el boca a boca vas a empezar a tener visibilidad, pero eso no es clientes. Vas a tener presencia. La gente se va a enterar, pero eso no va a convertirlos en clientes. Sí va a hacer que todos se enteren que sos abogado. Entonces, empezá con tus estados de WhatsApp, en tus redes sociales, hablando con el verdulero. No subestimes a la gente, no subestimes a tu entorno, porque eso también es muy importante. Muchos abogados creen que no tienen contactos y subestiman a sus amigos, sus conocidos, sus vecinos, su familia, básicamente, esa familia que te va a traer esos problemas legales, porque quizás no tienen ellos problemas legales, pero te va a traer esa gente que tiene un problema, sobre todo madres, padres, los primeros que apuestan a nosotros, son los que te van a traer tus primeros clientes. Entonces no subestimes a tu entorno, quizás sentís que no tenés contactos, pero tenés un entorno que va a trabajar para que vos tengas esos contactos que tanto deseas. Eso es muy importante, sobre todo al principio, porque la verdad es que no hay tantas recomendaciones más que la de nuestros propios familiares que confían en nosotros, nuestros amigos. Y lo tercero que te diría en este bloque es que, soy muy repetitiva en esto, pero es importante, ofrece soluciones. No hables muy difícil cuando tengas un cliente. Por ahí tu mamá o tu papá o tu hermana o tu amigo o tu tío te traen un cliente, no le hables muy complicado. No, hablas simple, sencillo, como te estoy hablando en este video, como te gustaría que te hablen a vos. Bueno, de esta manera. No hace falta decir asesoramiento jurídico integral en derecho de familia. Con decir, necesitas una cuota de alimentos, necesitas mejorar tu cuota de alimentos, necesitas una revinculación familiar suficiente, basta con eso. Es sumamente claro. Entonces, presencialidad, claridad, simpleza y no subestimar a tu entorno. Errores que te frenan al principio. El primer error de todos, y lo voy a poner como mantra, es no cobrar la consulta. Cuando se reciben, por lo general creen que no tienen derecho a cobrar consulta porque recién se reciben. ¿Cómo voy a cobrar si no sé tanto? Pues no. Ese es el inicio de todo el camino. Si el primer escalón de tu escalera lo subís mal, el resto no vas a poder subir. Es importante que sepas que si te recibiste de abogado, diste por lo menos más de 20 materias, dedicaste la mitad de tu vida a tu estudio, te privaste de cumpleaños, momentos con familia, salidas, de hacer otras cosas que te gustaban para poder estar en la facultad. Todo eso tiene un valor y hoy tiene que ser recompensado. Por otro lado, por ley, estamos obligados a cobrar la consulta. Vos me vas a decir, ok, pero el primer caso me lo trajo mi tía. Ok, aunque sea algo simbólico, empiecen a cobrar las consultas. Primero que estamos obligados, es sumamente importante. Y segundo, de esa manera le vas a dar valor a tu trabajo, porque si no lo que va a pasar es que vas a empezar a trabajar como abogado y te vas a cansar porque no lo vas a ver redituable. A nadie le gusta trabajar gratis, mucho menos a un abogado que estudió un montón de años. Así que ese es el primer error que te tenés que tatuar en la espalda, cobrar honorarios. Después, esperar sentirte listo. Decir, ok, yo voy a buscar clientes cuando yo tenga mi estudio, cuando tenga 500 clientes esperándome en la puerta, cuando sea famoso, cuando haga la maestría. No, nunca va a llegar el momento indicado. Siempre vas a sentir miedo, siempre vas a dudar, porque ser abogado independiente es un poco ser emprendedor. Nunca sabes cuántos clientes vas a tener, si los vas a tener, si no, cuánto vas a ganar el mes que viene, cuánto no. La realidad es que vivimos en esa vorágine constante, pero es lo lindo de ser profesionales independientes. Nunca te vas a sentir listo. La práctica te da seguridad, no al revés. Entonces no esperes, empezá hoy porque de verdad es un camino largo. Otro error muy importante, que debería haberlo dicho segundo, pero lo digo tercero, es querer cobrar como un abogado de mayor experiencia. Empiezan a preguntar a los más expertos, ¿cuánto cobras vos y cuánto cobras? Cada uno va a poner su valor. Por supuesto que tienen una tabla de honorarios, de ahí para abajo no se puede cobrar, pero de ahí para arriba depende mucho de la experiencia, depende mucho de la sabiduría, depende mucho también de cómo trabaje cada persona. Entonces, yo les sugiero que no tomen en referencia a un abogado de 30 años de ejercicio profesional porque nunca se va a estar a la altura. Tómenlo, déjenlo, eso pasa por el valor propio de uno. Después,
La realidad es que otro error muy común es no saber explicarse. Muchos abogados hablan como si estuvieran en una audiencia todo el tiempo 24/7 y es hasta aburridísimo. El cliente y los otros colegas no queremos complejidad. El cliente, por sobre todo, quiere entender qué le pasa, cuál es la solución, cuánto tiempo le va a llevar y cuánto le va a salir. Fin, no quiere saber más nada. Si no puedes explicar lo simple, no estás generando confianza y estás perdiendo ese cliente. Es muy común, sobre todo cuando hacen penal o demás, que hablen de esta forma. Hablen claro. La gente quiere claridad. Obviamente, ante un magistrado en una audiencia, sí vamos a utilizar el vocabulario que tenemos que utilizar, pero no es necesario con el cliente. El otro error es no exponerse. Si nadie sabe que vos existís como abogado, no importa cuántas notas te sacaste en contratos, en Civil 1, en Filosofía del Derecho, si nadie sabe que sos abogado, ¿cómo van a llegar los clientes? Entonces hay que sacarse la vergüenza y empezar a estar presencialmente en las redes, en algunos congresos, en algunos talleres, empezar a moverse, porque el mundo no va a cambiar si nos quedamos sentados en un sofá. Tenemos que empezar de manera independiente y hay que empezar hoy. Si el mundo no se entera que sos abogado, los clientes no llegan. Entonces, en muchos casos va a haber que perder la vergüenza y hay que sacar ganas de donde uno no quiere para empezar a compartir esos espacios con otros colegas y enriquecernos día a día. La visibilidad es parte de la profesión y esto no es opcional. Así que hay muchos errores, pero creo que estos son los más básicos para que no los cometan y obviamente no se frustren en el camino. Otro error es querer que los clientes siempre estén contentos. Muchas veces no nos va a pasar que el cliente esté contento porque depende la situación jurídica por la que viene a vernos, no es linda. Entonces, la realidad es que no esperemos ese cliente que muchas veces esté contento. Muchas veces está desconforme con la justicia, no con nuestro trabajo. No nos tiene que afectar tanto, no lo tomemos personal, recordemos que esto es una profesión, nosotros somos el intermediario para llegar a la justicia, al resultado final, que obviamente la justicia es muy subjetiva, pero no tomárselo personal. Si estás en este punto de tu carrera, es importante que sepas que no se trata de saber más sobre derecho, sino que es moverte como abogado en la vida real, empezar a tener contacto con los clientes, con los problemas actuales, con la gente, y eso es un poco lo que vamos a ver en los siguientes videos. Así que, por supuesto, suscríbete a mi canal, puedes seguirme en mis redes con el usuario abogada MLA y obviamente en la descripción te voy a dejar más formaciones y mentorías donde trabajamos esto en profundidad todos los días. Así que en ese punto de tu carrera tenés que saber que no se trata de saber más sobre derecho ni de competir con otros colegas, se trata de empezar a moverte como abogado en la vida real y empezar a tomar contacto con los problemas actuales. Esto es un poco lo que vamos a ver en los siguientes videos, así que si te gustó este video te pido que me des like, que te suscribas, que actives la campanita porque vamos a estar subiendo una serie de estos videos. Y obviamente en la descripción te voy a dejar mis formaciones y mentorías donde trabajo en profundidad todas estas cosas. Gracias.